Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Blancarte Portillo. Esta es la exposición de instrumentos de evaluación psicológica y aplicación de selección del personal enfocada en la empresa de caso MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. Mucho gusto, como lo dije, soy su servidora Isabel Blancarte Portillo. Esta clase es la acentuación número 2 y está impartida por la doctora Irma Esparza. Y espero les guste y pues podemos proseguir. Bien. El tema a presentar, como lo mencioné en el título, son instrumentos de evaluación psicológica aplicada a la selección de personal, basada en este caso, en el libro Instrumentos de Evaluación Psicológica de González Llaneza. Durante esta exposición abordaremos qué son las pruebas psicométricas, muy importante, cómo surgieron, cuáles son las más útiles en el proceso de selección de personal, claro, cómo podría aplicarse dentro de la empresa que estamos trabajando, que en este caso es MB Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento. Espero sea de su agrado. Bien, aquí podemos hacer la introducción. La selección de personal es uno de los procesos más importantes dentro de una gestión de recursos humanos, ya que permite identificar a las personas más adecuadas para ocupar un puesto dentro de la organización o de la empresa. Este proceso, como hemos visto anteriormente con la entrevista y la planeación, este proceso no basta con analizar el currículum o realizar una entrevista, como lo mencioné. También es necesario obtener información objetiva, ojo con esta palabra, objetiva sobre las capacidades intelectuales, aptitudes, personalidad y competencias de los o las candidatas. Por esta razón surgen los instrumentos de evaluación psicológica, los cuales permiten medir características humanas mediante procesos científicos y estandarizados. Ojo con esta palabra, como psicóloga, como psicóloga considero que esas herramientas son fundamentales porque nos ayudan a comprender aspectos muchas veces que no son visibles durante una entrevista laboral, pero son muy importantes. Ojo con la palabra estandarizado. No va a ser la misma. Esto lo dijo la maestra Lupita en una clase que tuvimos anteriormente. No va a ser la misma entrevista para una secretaria, para un administrador, para un supervisor que para un técnico en instalaciones o para los fotovoltos, algo así dentro de la empresa, ¿no? O sea, todos tienen su estándar, todos tienen sus criterios, porque es muy, muy importante la estandarización. No va a ser la misma para un empleado de México que para uno de España. Muy ojo con esta palabra, estandarización, que leemos como en psicología. Esa palabra es muy importante. Me sale lo psicólogo. Continuamos, ¿no? Ok. Vamos a ver un poquito del desarrollo histórico de las pruebas psicológicas. Los instrumentos de la evaluación psicológica tienen una larga historia, pero vamos a enfocarnos en resumir ya lo que vamos, ¿no? Un dato interesante que estaba leyendo en el libro, que encontré que en la lectura que las guerras mundiales impulsaron enormemente el desarrollo de estas pruebas. Durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos necesitaban clasificar a miles y miles de soldados de forma rápida, y esta palabra me gustó mucho, objetivas, como le hemos estado viendo en poquito que llevamos de la presentación. Para ello se desarrollaron pruebas como el test alfa, el test beta. Estas pruebas permiten evaluar la capacidad intelectual de los soldados. Ay, mi gatito. Asimismo, Robert Woodward desarrolló la denominada hoja de personal de datos, considerando una de las antecedentes actuales del test de personalidad. Posteriormente aparecieron pruebas muy conocidas como el WISE, el matriz progresiva de Raven, test de Rorschach, el TAT de Murray. Por ello, considerando que las pruebas a mitad del siglo XX fueron una etapa que consolidó a los modelos psicométricos y proyectivos. Muy importante. Ahora, ¿qué son los instrumentos psicométricos? ¿Qué son los
Los instrumentos psicométricos. Los instrumentos psicométricos, según González, son pruebas diseñadas para medir características psicológicas de manera objetiva y cuantificable. Su fundamento se basa en el modelo psicométrico, el cual sostiene que es posible medir atributos humanos como inteligencia, aptitudes, personalidad, intereses, competencias. Y la principal ventaja, ¿no?, de estos instrumentos es que permite comparar los resultados de una persona con los obtenidos que en un grupo, ya sea normativo o de referencia. Muy importante esto, tener eso en cuenta. Esto ayuda a tomar decisiones más objetivas durante el proceso, ojo aquí, de selección, que es lo que nos estamos enfocando, al proceso de selección. Vamos a comentar un poquito de los test. Muy bien, vamos con el primero que me encantó aquí. Podrán visualizar el factor G de Spearman, uno de los aspectos más importantes dentro de la evaluación de inteligencia denominada factor G. Spearman propuso que existe una capacidad intelectual general que presente, ¿cómo se puede decir?, en todas las actividades cognitivas. Es la capacidad general que influye en la resolución de problemas, el aprendizaje, el razonamiento lógico y la comprensión de información. Posteriormente, Sturstrom plantea una postura diferente. Argumenta que existen múltiples aptitudes específicas y no solamente una inteligencia general. Aquí muy importante. Actualmente se considera que ambas posturas aportan elementos importantes para comprender la inteligencia humana. Cómo se fue que no es solamente una inteligencia general, sino varias. Muy importantes estos test. Aquí en las pruebas en las pruebas para evaluación de inteligencia, dentro de los instrumentos del libro, pues encontré el test de Raven, ya como muy conocido, y que evalúa el razonamiento abstracto de la capacidad para identificar relaciones entre figuras. Es una de las pruebas más utilizadas a nivel mundial. El test de dominós, esta evalúa el razonamiento lógico e inteligencia general mediante secuencias de fichas de dominó. La prueba de inteligencia no verbal de Will, esa permite medir inteligencia minimizando la influencia del lenguaje. Ahí está. Estas pruebas son especialmente útiles en procesos de selección porque permiten predecir la capacidad de aprendizaje y adaptación de los candidatos. Muy interesantes esos instrumentos. La evaluación de la atención, aquí podemos ver, el libro también presenta instrumentos para evaluar la atención. Entre ellos destacan el test de Toulouse, mide concentración, rapidez y presencia. Test de Caritas, la evaluación que la percepción y diferencias a la atención sostenida. Esas pruebas tienen como gran importancia el puesto donde los errores pueden generar riesgos importantes. Aquí, ojo con estas que son muy buenas. Aquí podemos ver la evaluación de personalidad. Otros aspectos fundamentales aquí en la selección de personal es la personalidad. Vaya, algunas pruebas que se escribieron en el libro fueron la 16PF de Cattell. Muy buena. Evalúa 16 factores de personalidad relacionados al comportamiento humano. El MPI permite analizar múltiples dimensiones de la personalidad. El test IJEC, que evalúa como extrovertidos, introvertidos, neuroticismos, algo así, si me lo recuerdo. El locus de control de Rotter analiza las personalidades. Las personas consideran que los resultados dependen de ellas mismas o de factores externos. Y el autoestima de Smith, evalúa la percepción y la valoración personal. Aquí también un comentario que quisiera hacer antes de empezar a concluir, ¿no? Es como de un dato para futuro, para la empresa MB Instalaciones. Es importante también, que lo comentó la doctora en la clase que tuvimos, es lo de los costos. Algunos costos referentes
No venían en el libro, claro está, pero es algo que me llamó la atención, que creo que es importante mencionar. Los costos aquí se pueden ver como para las pruebas, no todas no todas tienen costo, pero es importante. Si mal no recuerdo en la investigación que estábamos viendo, algunas empresas pueden tener las matrices del Raven, ejemplo, que cuesta alrededor de unos 150 a unos 500 pesos mexicanos, o si mal no recuerdo, también puede calcularse en dólares, pero si mal no recuerdo, está dentro de ese rango. Y también el test dominó cuesta de 150 a 400, el 16PF, si mal no recuerdo, sí es de los más caros, está entre unos 500 a unos 1500 por aplicación. Esto varía mucho, ¿no? También hay otros más baratos, pero está alrededor de unos 150 a unos 1500 las pruebas. Ya va aumentando. Si una empresa contrata un despacho de recursos humanos, pues sí va a tener que aumentarse las categorías por de los precios, ¿no? Ya sea por candidato, de unos 800 a unos 2500 y de unos 1500 a unos 5000. Esto cabe aclarar de que para MB instalaciones, ahorita para ir aplicando, ¿no? Ahorita voy a comentar qué sería para esto. Antes de comentar, antes de dar la parte de MB instalaciones, ¿no? Que sería la parte casi final, que es lo importante, cómo aplicaría. Aquí está. Aquí podemos ver esta imagen que muestra la matriz de los progresos que se encuentran, ¿no? ¿Cuáles aplicarían? En este caso sería para la prueba de Raven, el test dominós, que sería para el razonamiento lógico. Voy a ir uno por uno. Para los que se les recomienda para el puesto en específico que se dio en el planteamiento anterior, sería para el técnico electricista, matrices progresivas de Raven, inteligencia general y razonamiento abstracto. ¿Por qué esto? Porque permite evaluar la capacidad para analizar problema técnico y tomar decisiones durante instalaciones eléctricas. También es el test de dominó. Esto es más lógico y de atención porque es para un técnico electricista. Ya si lo hiciéramos para una recepcionista, serían otros test. Pero aquí nos vamos a enfocar en este test que es en estos tests, en estas evaluaciones que son para el técnico electricista. Test de dominós, razonamiento lógico para identificar la capacidad para interpretar los diagramas, secuencias y procedimientos técnicos. El test de atención de Toulouse, atención de concentración y precisión, reduce el riesgo de errores en las actividades donde la distracción pues puede ocasionar accidentes eléctricos. No estamos hablando de nada, estamos hablando de la electricidad. Pero también tenemos que ver pues esa personalidad, ¿no? Los rasgos de personalidad, como el 16PF, también muy recomendado, uno de los más caros, pero pues es necesario de vez en cuando. ¿Aquí por qué? Porque evalúa la responsabilidad, la estabilidad emocional, la disciplina, el trabajo, el equipo, la competencia indispensable del puesto, ¿no? La responsabilidad. Muy importante eso, ¿para qué? Para ir viendo punto por punto, ¿no? O sea, quién estás contratando. No solamente hablamos de una gran capacidad que es muy necesaria, práctica, lo teórico, pero también cómo estás, el quiero conocerte, tu ser humano, ¿no? Y la mentalidad. También podemos ver el locus control de Rotter, que es responsabilidad personal y toma de decisiones. Aquí permite identificar la cantidad de que asumen la responsabilidad, sobre todo en las acciones que completan. Muy, muy importante esto. Desde mi formación como psicóloga, considero que las pruebas psicométricas no sustituyen la entrevista ni la experiencia laboral. Sin embargo, proporcionan información objetiva sobre la capacidad cognitiva y características de la personal que difícilmente puede identificarse en una entrevista, como lo mencioné en la primera diapositiva. En una empresa como MB Instalaciones, donde las actividades implican riesgos eléctricos y alto nivel de responsabilidad, esas evaluaciones fortalecen el proceso de selección, contribuyendo a incorporar a personal competente, perdón, y confiable y comprometido con la seguridad de pues del objetivo que quiere la empresa y sobre todo para este puesto. Ojo, que es la palabra que estamos usando, para este puesto.
Y los test que estaba mencionando, MB Instalaciones, sí, contratar a todos los test que estamos mencionando. Calculo que serían entre 1700, porque el Raven unos 300, digamos, el Tool unos 200. Ojo con las fuentes que estaba buscando en internet. Esto no venía en el libro, pero yo lo estuve buscando. Y también el 16PF, que sería el más carito, entre unos 500 a unos 1500 para una persona, digamos que ponen, sería alrededor de unos 800 1000 pesos. Dejémoslo en 1700 por todas las pruebas que estarían usando. Estos montos, como lo comentaba, son aproximados, pero pueden variarnos según el proveedor, de esa manera instrumental, presencial o digital. Muy importante buscar eso. Y pues podemos concluir ya con esta exposición, que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, maestra. Aquí podemos ver las referencias del libro. Y muy, muy padre. Y pues como ya último comentario, ¿no? Esta actividad me gustó bastante. Esto de los instrumentos están muy, muy, muy estructurados, y pues en las conclusiones podemos concluir que los instrumentos de evaluación psicométricas fortalecen la toma de decisiones de la selección de personal. Ojo, fortalece. Permiten evaluar la inteligencia, aptitudes y atención de personalidad, y deben utilizarse como complemento de las entrevistas. No es un determinante, pero es un complemento. Su correcta aplicación contribuye a la selección de personal competente, alineando las necesidades de las organizaciones como es para cada necesidad. Y pues en EVE Instalaciones, el mantenimiento de esas herramientas representan una estrategia para fortalecer la seguridad y el acompañamiento de la carga. Pues sí, sí, Isabel, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias por el tiempo brindado, y pues bonita tarde. Nos vemos.